Mario Pazmiño, experto en seguridad. Vamos a hablar con él por el tema de Rusia y de esto, pero es inevitable cuando hablamos con Mario hablar del Ecuador también y sus circunstancias, ¿no? Yo solo quisiera comenzar, mi querido coronel, con que siguen las aprehensiones de material a gran escala en el Ecuador, en Guayaquil sobre todo. Cogen, aprenden y toman, pero no veo, o sea, eso genera todo lo que pasa. Y en Guayaquil hay algo que está pasando horrible. Evidentemente no es lo que pasó en Medellín. Hugo Acero estuvo acá el otro día, nos decía que en Medellín en época Escobar morían 80, 90 diarios aquí. Pero el problema es que todos los días yo veo que sube de 1 a 2, de 2 ya van 4 a veces diarios, mi querido Mario Pazmiño, y no le veo solución. Pablo Arosemena hace lo que puede, el gobierno hace lo que puede, pero están sobrepasados. Buenos días. Muy buenos días, un cordial saludo para todos los ecuatorianos. Sí, tiene toda la razón. Lo que no estamos visualizando nosotros al momento es que se están comenzando a estructurar microcarteles, y eso es preocupante. Las megabandas están comenzando a mutar hacia una independencia de los carteles originales, y esto genera a su vez estos pequeños microcarteles que están comenzando ya a proliferar en el escenario nacional, en ciudades donde están ubicados los centros de acopio y las plataformas internacionales de distribución, y gran parte de estas megabandas estuvieron operando a favor de carteles internacionales. Ahora quieren una independencia, y esto va a generar una mayor dinámica de violencia e inseguridad en las diferentes ciudades, como Esmeraldas, como el sector de Manta, Puerto Viejo, Quevedo, Guayaquil, en la zona de Machala, Huaquillas, Arenillas, que son zonas en donde este tipo de estructuras está comenzando ya a posicionarse de una manera mucho más sólida. Eso es lo que está pasando. Ahora, no solo es narcotráfico, también es tráfico de armas, microtráfico. En definitiva, hay una constante, yo diría, de violencia permanente en todo el país. Fíjese lo que acaba de pasar en la penitenciaría, en la cárcel 4, vehículos con armamento, con droga para ingresar a los centros carcelarios. O sea, esto no ha acabado, y quien piense que ya se terminó esta situación, pues está completamente equivocado. Esto lo que hicieron es darles un espacio de maniobra, bajar los niveles de tensión un momento, pero eso sigue permanentemente porque no se está atacando la estructura central, que es lo que hemos conversado acá en varias ocasiones en este prestigioso medio de comunicación. Lo que usted comenta, general, porque coronel Mario Pazmiño, porque aquí al frente está Durán, donde pasan todas las cosas que suceden y más. Pero, sin embargo, yo veo lentitud en la legislatura para tratar un proyecto de ley como el uso de la fuerza. Una extrema lentitud. No obstante, esa no es la solución. Una ley no va a ser la solución. Es la determinación para actuar cuando tienen que actuar y hacer lo que tienen que hacer. En este contexto le pregunto, estamos ya, la idea suya de tratar de permear, de controlar la frontera norte para el ingreso de cualquiera de estas sustancias o armas que están en el sur, ¿esto a su entender ya se está haciendo? ¿Se ha hecho? No se ha hecho todavía, no está constituida la Fuerza de Tarea Conjunta Esmeraldas. El presidente de la República sé que ha tomado una de las recomendaciones que yo planteé desde mucho tiempo atrás, y era con relación de entregarle la administración de migración a la Policía Nacional y quitar esta dependencia que era una cuota política del correísmo y que nació así. Le quitaron a la Policía Nacional y desbarataron el sistema migratorio nacional. Había un flujo y reflujo de gente que pasaba, salía del país sin ningún tipo de control. Al momento, sé que la Presidencia de la República restituyó esta actividad a la Policía Nacional y están comenzando a tomarse algunos correctivos del caso, que me parece una medida acertada para poder mantener un relativo control. Pero esto se tiene que estar vinculando o ligado directamente con una presencia mucho más frontal en la frontera, que es altamente permeable, con unidades que vayan a taponar esos boquetes
de permeabilidad que tiene la frontera. Me refiero especialmente a los pasos ilegales, que son cantidades en la frontera norte, igual en la frontera sur. Entonces, donde cada una de estas pequeñas megabandas, hoy transformados en pequeños microcarteles, están allá, comprando droga, trayendo droga, pasándolo y llevándola a los centros de acopio para luego sacarlas por las plataformas internacionales de distribución, que son los puertos. Entonces, eso tenemos que hacer rápidamente para poder controlar este problema macro que se llama crimen organizado transnacional, porque caso contrario, pues no tendremos éxito en ningún tipo de política pública que queramos empeñar. Alberto Quintana. Gracias. Coronel, usted llamaba lentitud, ¿no? La verdad es que desespera, porque Eduardo manifiesta, ¿no? En nuestro Parlamento, en la Asamblea Nacional, demoran en la discusión de este tema. Usted mencionaba algo de las cárceles. Yo me quedé como loco ayer de ver lo que ocurre en la Tacunga, la cárcel de la Tacunga, sobrevolando drones durante horas de la madrugada. Vehículos con armamento y con droga parqueados y dejados botados ahí, ¿no? Armas escondidas también en los alrededores de este centro carcelario. Y uno se pregunta, porque la respuesta, es que los inhibidores que pueden controlar la operatividad de los drones están dañados. Es que las cámaras de seguridad están dañadas. Entonces uno se pregunta, ¿hasta dónde llega la complicidad y hasta dónde el crimen transnacional organizado ha traspasado y tiene billeteado a todo el mundo? A los políticos, a los que yo creo que hasta les ha financiado la campaña para llegar a la Asamblea y que obviamente ellos tienen durmiendo el sueño eterno este marco legal, por un lado. A quienes están controlando los centros carcelarios, por otro, porque esto es de locos, esto es de locos. Y cuando preguntamos, ¿qué pasa con los escáneres? ¿Qué ocurre con la implementación de los escáneres en los aeropuertos, en los puertos, en los que están pues administrados por empresas privadas, en los públicos, en fin? ¿Qué pasa con todo aquello? Seguimos preguntando, ya está operando el radar en Montecristi, nadie nos da una respuesta concreta. Entonces, yo no termino de entender, o sea, quiénes están pues en la línea del bien, quiénes están decididos a luchar por este país, ¿no?, contra todas estas organizaciones narcocriminales, y quiénes están embarrados pues hasta el cuello con dinero sucio. Lo que usted acaba de decir es una realidad que se viene comentando en la opinión pública nacional. Una asamblea de inoperantes que lo único que hace es estar haciendo TikTok y buscando ciertos espacios personales para poder figurar a nivel de esas. No les importa un bledo las leyes que están ahí represadas. Más importante es hacer amarres y componendas para buscar cierto posicionamiento personal, yo diría ni partidista, y los intereses del Estado quedan por un lado. Entonces, ahí no van a salir ninguna ley, señores. Eso va a quedar ahí para el sueño de los justos, como saben decir popularmente. Pero por otro lado, las cárceles, señores, y especialmente la cárcel de Cotopaxi, nos está dando una muestra de que ese control del Estado sobre los centros carcelarios es deficiente y es nulo en su totalidad. Quienes manejan, lo que hemos dicho acá, señores, quienes manejan las cárceles son las megabandas, y básicamente por dos factores: el uno, la corrupción que campea en todos los niveles, y el segundo, por la proliferación de estas organizaciones de los centros carcelarios. Entonces, ese es un negocio, las armas, la droga, es un negocio sumamente rentable al interior de los centros carcelarios. Y eso no va a terminar así de tan fácilmente. Es necesario cambiar de estrategias, como lo hemos venido diciendo acá. Lamentablemente, pues no vemos que exista por ahí un camino de solución. Por otro lado, lo que ustedes decían, entran drones en la noche, se instalan, parquean al interior, se quedan ahí por cerca de 45 minutos, salen nuevamente los drones. ¿Qué habrán dejado? No sabemos nada. Los inhibidores no sirven para nada, nos metieron el cuento de que esos inhibidores iban a evitar que entren drones, que las señales de comunicaciones. Pura mentira permanente. Escáner que nunca fueron instalados, que no sirven para nada, y ese es un problema también de seguridad interna. Entonces, estamos en una indefensión total los ecuatorianos y necesitamos que el gobierno actual tome acciones y decisiones concretas
porque caso contrario, esto se va a seguir saliendo de control, como ya se ha salido hasta el momento. Mis compañeros quieren seguir evacuando otros temas que tienen que ver con la situación de Rusia y otros tópicos con el coronel Mario Pazmiño. Claro, coronel, ¿cómo le va? Lucía Jaramillo le saluda. Con el tema del narcotráfico, que es un tema que sin duda es preocupante para nuestro país, ¿en qué momento o en qué gobierno Ecuador pasó de ser de un país de tránsito a un país de distribución de droga para América Latina? ¿Y qué papel juegan los carteles mexicanos aquí? Básicamente, a raíz del año 2004, hay un cambio de estatus y bueno, ahí en ese tiempo el problema radicaba en que hay el efecto globo de Colombia y esto pues se ramifica hacia territorio ecuatoriano y se traslada gran parte de la infraestructura del crimen organizado a territorio ecuatoriano. Ahí tenemos el primer problema. Esto se agudiza en el tiempo de Rafael Correa porque hay una apertura significativa a las organizaciones de crimen organizado transnacional, hay acuerdos por ese lado, y esto pues facilita que el crimen organizado se instale rápidamente en el escenario nacional. Hay el acuerdo con las FARC, la salida de la base de Manta, un sinnúmero más de situaciones, fronteras abiertas, ley de uso de droga y un sinnúmero de cosas más que más bien atraen al crimen organizado y le permiten enquistarse rápidamente en el escenario nacional. Eso es lo que está pasando en nuestro país. Posteriormente seguimos avanzando. Los otros gobiernos, me refiero al del señor Lenín Moreno, tampoco hace un combate frontal al crimen organizado transnacional. Lo único que hacen son acciones parches o medidas parches a nivel de PAI, de UPC, de circuito, subcircuito, de patrullero, sin tomar acciones concretas contra esta problemática estructural del Estado ecuatoriano, que está afectando la seguridad integral de los ecuatorianos, no está afectando la seguridad de un PAI o de un UPC. Eso es lo que no entienden y ahí está el otro problema estructural. Coronel Pazmiño, hemos visto, y ya parece un tema repetitivo, pero es que vale la pena mencionarlo, el tema de las armas. Hemos visto incluso a delincuentes pues que están mejor armados que la propia seguridad, que la propia policía. ¿Dónde se obtienen estas armas? Inclusive sé que hay mafias donde venden estas armas o las alquilan, por así decirlo, las alquilan por el fin de semana, entonces esto pues genera pues que los delincuentes estén mejor armados al momento de delinquir. Bueno, son 4 puntos de origen. El primero viene desde Chile, Perú, en un recorrido que atraviesa la frontera ecuatoriana por Huaquillas, llega hasta la provincia de El Oro, en la ciudad de Machala. Esta ciudad es considerada como una ciudad bisagra y desde ahí pues se proyecta hacia el interior del país, fortaleciendo el mercado negro nacional, el mercado interno de tráfico de armas, y luego sale hacia Colombia, al departamento de Nariño y departamento de Putumayo, específicamente las dos grandes rutas. Esa es la una, concretamente. La otra se origina en los cuarteles, tanto militares como policiales, desde donde sale gran parte de este material, pues que es vendido por malos elementos de estas instituciones a las organizaciones delictivas y que también engrosan el tráfico interno de armamento. El tercer elemento es el que se traslada a través de narcoavionetas que vienen a retirar la droga, pero dejan dinero y dejan también armamento para que sea surtido a estas organizaciones delictivas, las megabandas, a fin de que puedan defender los corredores y el traslado de droga hacia los puntos especiales. Y el cuarto es a través del courier o de las encomiendas que se vienen desde el exterior, pues allá también viene gran cantidad de armamento en diferentes formas, desarmado, y que pasa hacia el mercado negro nacional. Ahora, ese mercado negro nacional pues sirve para abastecer, dependiendo de la oferta y demanda, de las megabandas y los recursos que tengan. Pero la nueva modalidad que apareció en el Ecuador es el alquiler de estas armas, así como se alquilan las motos para cometer actos delictivos, y de esa manera pues los delincuentes no tienen que estar con la preocupación de conseguir y tener el arma físicamente, sino cometen el acto delictivo y regresa el arma nuevamente hacia la persona que les alquiló. Es más o menos el esquema que se utiliza. Coronel Pazmiño, muy buenos días. Verónica Landeta le saluda.
Ya sabemos cómo nos dejan las armas, ya sabemos cómo nos dejan la droga, ya sabemos cómo se meten las armas y la droga a las penitenciarías, ya sabemos todo, los análisis están hechos, los problemas están totalmente identificados. Me gustaría saber qué pasa cuando un Estado no da seguridad, no nos da esa respuesta. ¿En qué sitio nos pone como ciudadanos? Y al Estado, ¿en qué sitio lo pone? Primero, al Estado le pone en una posición de indefensión total con relación a la ciudadanía. Es un Estado que no puede garantizar lo que dice la Constitución con relación a la protección del ciudadano y la vida de los ciudadanos, y a la ciudadanía le pone contra la pared, le pone en un proceso de indefensión total en la cual el temor, el miedo a poder realizar sus actividades permanentes lo va comenzando a marginar a un espacio pequeño de su vivienda o su habitación, desde donde no quiere salir para evitar tanto problema. Eso por un lado. Por otro lado, caminamos rápidamente a un clima de violencia permanente en la cual la sociedad comienza ya a considerar que la violencia, lo que está viendo, lo que asesina, por ejemplo, en una calle, es algo normal. Los niños pasan por ahí, observan, hay un caído, una balacera, le pegaron unos tiros a un señor, y dicen, ok, otro muerto más, y siguen caminando. O sea, no pasa nada. Estamos trasladándonos a los escenarios que vivía Colombia, en donde El Salvador, en donde habían matanzas, los cuerpos quedaban tendidos en las veredas, y los niños con sus mochilas iban a la escuela y pasaban saltando por encima del cadáver. Era ya algo rutinario, ver cadáveres botados por todos lados. Hacia allá estamos caminando. Entonces estamos caminando a una sociedad que se va transformando en una sociedad que considera que eso es normal, y eso es sumamente grave. ¿A qué caminamos como Estado? Caminamos a un Estado fallido, en donde el crimen organizado es el que controla y las autoridades gubernamentales son unas pequeñas marionetas que se activan y se desactivan dependiendo de los intereses que tenga el crimen organizado transnacional. Esa es la realidad de lo que está pasando y está comenzando a pasar en nuestro país. Ecuador, entonces, ¿tiene vuelta atrás o por qué ventana salimos con esta problemática? El Ecuador tiene vuelta atrás, pero se necesita decisión política y tomar acciones concretas. Si no se toman las acciones concretas, entonces seguimos caminando. Esto no cae como una situación divina en la cual, pues desde el cielo nos dicen, le vamos a solucionar el problema y está solucionado. No es así. El país tiene que tomar acciones concretas para poder mitigar estos problemas que están afectando a la sociedad. Si no los toma el Estado, si no lo toma la sociedad, si la sociedad no exige al Estado mayor acción con relación a estos problemas que le están afectando, pues la situación va a seguir creciendo. Ramiro Cepeda continúa con la entrevista. Coronel, buenos días. Qué gusto verlo con su escenografía y que la verdad me llama la atención siempre. Gracias, Ramiro, muy amable. Mario, la guerra en Ucrania trae un reordenamiento para el comercio internacional formal, pero también trae un reordenamiento para el comercio de la droga, pues para nadie es desconocido la existencia de carteles importantes en esa parte del mundo. Al estar cerrado el puerto de Odesa en Ucrania, un puerto por donde entraba una cantidad importante de droga, al haber mafias bloqueadas en el comercio internacional, porque lo que quieran decirme, el sistema financiero también hacía las transacciones de este tipo de negocios, se va a crear varias cosas, pero entre ellas un nuevo ordenamiento de mafias a nivel de los carteles, y segundo, nuevas vías de acceso, pues los viciosos y los comerciantes no van a dejar de existir so pena de la guerra. ¿Se ha hecho este análisis? ¿Usted lo ve enfocado de esta manera o tiene algún otro comentario? No, no se ha hecho ese análisis, pero me parece interesante el punto de vista porque esta guerra entre Ucrania y Rusia no solo afecta a las economías, afecta a la seguridad de Europa con Asia, pero también afecta a las organizaciones delictivas inicialmente. ¿Por qué digo inicialmente? Porque si bien es cierto, el puerto de Odesa está siendo afectado, pero que era un punto de la entrada de la mafia albanesa, allá la mafia rumana, pero ahí hay otro punto interesante. Si bien taponaron esa parte, otros puertos se pueden aperturar y los costos de la droga
para estas zonas van a triplicar. Es exactamente como el petróleo. El petróleo comienza a dispararse cuando hay estos conflictos, la droga también se comienza a disparar porque es mucho más difícil llevarle hacia los puntos de distribución y por lo tanto eso va a subir sus valores. Sin embargo, yo creo que lo importante en este tema es visualizar qué otras alternativas tiene el tráfico de drogas a nivel global para poder llegar y abastecer. Recuerde que Rusia es uno de los consumidores también muy altos y elevados de este tipo de sustancias. Entonces, pues la mafia brava rusa es la que maneja la parte de la economía en ese sentido. Por lo tanto, tendrán que al darse otro tipo de alternativas. Yo creo que el tema de Noruega, de Suiza, Finlandia, esa zona de allá que puede ingresar tranquilamente por ese sector hacia Rusia sería una de las alternativas. La otra podría ser a través de Estonia, Lituania, Letonia, para entrar por Bielorrusia y de ahí hacia Rusia. Se podrían ser algunas alternativas de variantes que pueden utilizar los diferentes carteles y mafias internacionales para continuar abasteciendo. Lo que sí va a haber es un significativo incremento en los costos de cada uno de los kilos de cocaína. Sí, pero un tema que yo agregaba, Mario, y es supericia en la seguridad, el reordenamiento de fuerzas mafiosas va también a provocar una guerra de mafias, pues unos van a quedar sin los elementos de acceso a Rusia o a los países que usted ha citado, Estonia, Lituania, y resulta que va a haber ahí un conflicto subterráneo de mafias que en algún momento podrá repercutirse en los países de donde se despacha la droga. Indudablemente, lo que vamos a ver es que ahí, recuerde usted que cada una de las mafias que están operando en Europa y en Asia son mafias que controlan espacios territoriales. Exactamente lo que pasa acá, reduciendo un poco el escenario, pasa acá en el país. En la zona 8, ahí están varias megabandas que controlan sus espacios territoriales. Exactamente igual sucede en la zona de Europa y Asia, donde las mafias pues establecen ciertos controles. La mafia de la hermandad rusa o brava es la que tiene el control sobre casi la mayoría de los espacios que se desarrollan en esa zona. Está la mafia siciliana, la mafia albanesa, la mafia ucraniana, la mafia de los Urales, algunas de las mafias que operan en esa zona. También está la mafia china como parte de esas estructuras, pero cada uno de ellos tiene su espacio territorial. El momento que comienzan a moverse estos espacios y los corredores de abastecimiento cruzan por los escenarios de estas mafias, indudablemente que va a haber mayores problemas de confrontación y enfrentamiento entre los mismos, que pueden trasladarse directamente hacia los países de origen de la producción de droga. Eso no cabe duda. Ex director de inteligencia del ejército ecuatoriano, coronel en servicio pasivo de la rama terrestre de las Fuerzas Armadas de nuestro país y estratega en esta materia. Gracias, Mario Pazmiño, por atendernos y por orientarnos en torno a este tema. Un fuerte abrazo desde